Y seguimos conversando sobre el ébola con el doctor José Ortiz, epidemiólogo del Seguro Social. Esta enfermedad que hoy por hoy en el panorama internacional tiene algunas complicaciones. Lo hablamos al principio del programa, doctor, pero vemos que, por ejemplo, Estados Unidos, un país de primer mundo, está con estas dificultades y de hecho pues está tomando ciertas medidas, disposiciones de aquellos que viajen de África y de estos países en donde se ha registrado el mayor número de casos, pues tendrán que entrar solo por 5 aeropuertos, por ejemplo Estados Unidos, cuando tendrá tantos aeropuertos, más de 50 estados, Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la situación real a nivel mundial y qué probabilidad tenemos que llegue a Guatemala realmente? Bueno, la amenaza, el nivel de amenaza está dado por la Organización Mundial de la Salud. Estamos en el nivel 3 de alerta. Todos los países se deben de preparar. La amenaza está. Ahora, la probabilidad, no creo que nadie puede decir en este momento va a entrar el día de hoy, mañana, o el otro año, o en diciembre, o eventualmente por ahí se mencionaba en octubre, finales de octubre. Yo creo que eso sí sería especular y sería alarmar a la población de una forma no adecuada. Creo yo que la población debe estar tranquila, estamos en una fase de preparación, tenemos tiempo, creo yo, aún para seguirnos preparando y eventualmente poder tener el contingente adecuado. El caso de Estados Unidos podría ser determinante en lo que le pase a Guatemala. Definitivamente, ¿verdad? Hemos visto que los americanos ahora responden más rápido, la contención del brote se ha visto más eficiente con el médico de Nueva York. Habrá que esperar la evolución si hay réplicas de infecciones después de este médico de Nueva York que se infectó. Eso nos va a dar una pauta que tanto ha mejorado la contención del brote. Si llegaran a existir trabajadores nuevamente que se infectaron aún utilizando el equipo de protección personal, habrá que replantear en realidad cómo se deben de abordar estos casos y cómo contener el brote. Claro, y Guatemala empieza a tomar algunas medidas, por ejemplo el aeropuerto con estas máquinas detectoras de la fiebre y demás. Entiendo que ha habido una capacitación y asistencia del mismo gobierno de los Estados Unidos. ¿Se están tomando las medidas correctas, doctor? Yo creo que sí, la verdad es que respeta las medidas que se toman tanto el rector de la salud, que es el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Todas esas medidas se han tomado en otros países, no está de más realizarlas. Eventualmente habrá que evaluarlas, qué tanto la tecnología que se utilizó puede ser utilizada en un futuro y cuál no. Porque eso eventualmente tiene un costo, ¿no? Claro, teníamos en pantalla precisamente, para quienes nos están viendo a través del canal 19, de una demostración que ustedes hacían. Son los equipos de protección personal. ¿Ya los tiene el Seguro Social? Mire, en el Seguro Social tenemos bien claro qué equipos debemos de utilizar. Tenemos que homologar los equipos con el Ministerio para que todos estemos estandarizados en el uso de los equipos. Pero nosotros tenemos bien claro qué equipos utilizar en qué áreas. Básicamente serían 2 trajes de protección personal. Nosotros consideramos que el diseño del área de atención de estos pacientes es clave, porque de eso va a depender mucho también que se contenga el brote y que los trabajadores de salud no se infecten. Es importante ese punto y es toral, ya que todos deberían de recibir la misma capacitación. Creo yo que no debería dejarse por un lado ese aspecto técnico, ya que es de vital importancia tener claro qué equipos se van a utilizar. Todo el área de salud del país tiene que estar preparada, porque están ustedes como Seguro Social, pero están los hospitales nacionales. Claro. Y hablaba usted de una conexión con el Ministerio de Salud. ¿Obedece todo hacia lo mismo o...? Sí, estamos coordinados, ¿verdad? Porque ellos ya tomaron la decisión de la maternidad en la zona 13, que la van a reacondicionar. Todos los pacientes con ébola van a ser manejados a través del Ministerio. Pero si no estoy mal, vendrán expertos de Ginebra, de la OMS,
a certificar el centro si es adecuado, ¿no? Y si no, pues habrá que mejorarlo. Todo es susceptible a mejora, ¿no? Pero lo importante es de que el país ya está tomando cartas sobre el asunto y estamos en el proceso de coordinación. Y en este tema de los vuelos internacionales, ¿qué hay que hacer o cuál sería alguna recomendación o si lo que se está haciendo es lo adecuado? Yo creo que lo que se está realizando es lo adecuado, solo que se deberá de mejorar. A título personal, lo que tengo duda es qué tanto seguimiento hay de los pacientes que vienen del continente africano y hacen escala en otros países y eventualmente vienen acá, porque ellos solo reportan el viaje del segundo país, no del país de origen donde iniciaron su migración. O sea, habrá que, no sé hasta qué nivel de seguimiento hay en migración, pero ese es un punto que sí ya se consideró, que bueno, y si no se ha considerado deberá de mejorar. ¿El tratamiento cuando las personas han contraído el ébola es muy caro? Bueno, eventualmente el tratamiento, pues que todo es experimental. Yo creo que no se ha hablado mucho del tratamiento y ese es un punto igualmente importante, ya que todo Estado miembro de Naciones Unidas a través de sus ministerios tendría que hacer el requerimiento a la Secretaría de las Américas, que sería la Organización Panamericana de la Salud, si están interesados en utilizar tratamientos experimentales y cualquier otro tipo de terapia que esté que te pueda tener acceso al país. Hasta el momento no he escuchado ninguna gestión en relación a ese punto, que sí es importante aclararlo, ¿verdad? Porque son drogas experimentales que deberían de tener un proceso y un protocolo para poder ser utilizadas en el país, y sobre todo que el paciente acepte utilizarla. Doctor Ortiz, ¿en qué momento se debe buscar ayuda médica si es que el paciente estuviera desarrollando un virus como el ébola? Si él viajó a un lugar del continente africano, estuvo en contacto con personas sospechosas, tiene fiebre, malestar general, y no digamos disentería o diarrea con sangre, debería de acudir a un centro de atención lo antes posible. Normalmente nos cuesta hacer eso, decíamos que aún con casos de dengue o de chikungunya los pacientes se quedan en sus casas, doctor. Claro, eso mucho tiene que ver el nivel de instrucción de las personas. El que yo me sienta enfermo o sano mucho va a depender de que la percepción que yo tenga de la salud, y eso mucho va de la mano con el nivel de instrucción o de educación de las personas. Yo puedo dejar que la enfermedad tenga una intensidad tal que busque hasta el último momento la atención, ya que en realidad yo no tengo mayores conocimientos e información de la enfermedad. Por eso es importante el brindar información a toda la población del cuadro clínico y cuando uno se considere que puede ser sospechoso y acudir a los servicios de salud. En torno a la infección ya contraída y el tratamiento del caso, ¿cuántos días debería permanecer una persona en el hospital, por ejemplo? Y si esto va a debilitar la capacidad de respuesta de los centros asistenciales. Sí, imagínense la magnitud de esta enfermedad en un sistema de seguridad social como el nuestro. Esa incapacidad temporal por la enfermedad que puede durar más de 90 días. Habrá que subsidiar el salario de ese trabajador, aparte de lo que se tenga que gastar en él, para atender un caso. Todos los consumibles y recursos necesarios para atender un caso diariamente son alrededor de $3,000. Hemos estimado alrededor de $3,000 para un caso, y eventualmente entre más casos tengamos, más gasto será. Pueden pasar su periodo de convalecencia. Recordemos que el virus puede estar en el semen o la leche materna hasta 90 días. Deberá de tenerse un seguimiento adecuado a estos pacientes hasta que ya no sean infecciosos o bien ellos hayan adquirido su inmunidad con la enfermedad. Pero para eso pasa algún tiempo. Claro, usted tiene que ver cuánta carga viral tienen ellos circulando, y hasta que no tengan carga viral por un periodo adecuado, ellos podrán ingresar de la ciudad. Hablemos de estos casos conocidos, de los que hemos escuchado mucho, la enfermera de España, por ejemplo. Sí, este caso de la enfermera, ella no sabe en realidad con certeza cuándo se contaminó. Lo que sí es cierto es que lo que se lee en la prensa, y a veces no se dicen por parte de los ministerios, ¿no?,
o secretarías de salud, desde que cuando se atendió a la enfermera pasó 16 horas en la emergencia. Situación que no debe ocurrir aquí en Guatemala. Ningún caso sospechoso puede pasar ese tiempo porque contamina toda la emergencia. La enfermera, el médico narra en ese reportaje que se colocó el traje de protección personal 12 veces. Y las 12 veces que se lo colocó era un traje que no le quedaba. Y quedaban expuesta parte de su cuerpo y no tenía botas, y él improvisó con unas bolsas plásticas. Eventualmente mejor optó por cerrar el cuarto y aislar a la paciente, ya que presentaba disentería, diarrea sanguinolenta, y eventualmente él colocó un rótulo indicando que solo podía entrar, como que si él pudiera garantizar solo él que no se diseminara la infección, y eventualmente hasta el final, a la medianoche, trasladan a la enfermera. Según nos indican el día de hoy, en una conversación que tuvimos por vía electrónica con el hospital Carlos III, dudaban de la terapia, si darles terapia de ventilación, si le daban, en realidad le hacían una hemodiálisis, por el riesgo que podrían tener ellos de realizar esos procedimientos. O sea, el desconocer en realidad la historia de la enfermedad, la forma del contagio y qué procedimientos se pueden hacer, hace que se limiten la atención y eventualmente la gente muera sin poderle darle todo el tipo de atención que se requiere. La verdad que sí hay que darlo. Los americanos ya lo demostraron, movilizaron a sus pacientes y eventualmente la expectativa de sobrevida mejora. O sea que la capacidad de respuesta fue mucho mejor la de Estados Unidos. Sí, porque recordemos que son enfermedades que nunca hemos tenido en el continente, y los americanos pues tienen mucho más recursos a la mano, y ellos eventualmente pueden tomar una decisión más rápida. Aunque en el caso de España, que es un país industrializado, es un país que no es del tercer mundo, pero de igual manera yo puedo tener la tecnología, pero si ignoro la historia natural de la enfermedad y en realidad qué procedimientos puedo o no puedo hacer, porque yo tengo el desconocimiento de no atender con frecuencia estos casos, en algún momento limita la atención. Por supuesto, porque pues no es lo mismo que se pueda responder, se puede anticipar también, ¿verdad?, a una situación que ya se ha visto cómo se ha desarrollado. Y usted bien lo mencionaba, la falta de presupuestos adecuados, porque seguramente la realidad sería otra en esos países de África si realmente estuvieran teniendo una capacidad de respuesta, pero para ellos se volvió una cosa común, pero también es común la muerte. Claro, eventualmente la misma limitación de presupuestos que podemos tener nosotros acá, que tal vez no son comparables con el África, pero no deberíamos de repetirlo en la misma historia de los brotes del África. Ojo, nosotros tenemos mucho más presupuesto, tenemos un sistema, creo yo, más avanzado de salud, y no podríamos admitir un brote tan grande como el que tiene el África. Sería una cuestión paradójica, ¿no? Doctor, ¿es probable que desarrollen una vacuna para prevenir el ébola? Están en fase de experimentación, están en fase 1, son dos países que la están desarrollando, Canadá y los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo tarden? Pues, puede ser 2 años. Todo dependerá, estamos en fase 1 todavía para poder implementar la vacuna. O sea, esto va a llevar tiempo, no creo que sea inmediato. ¿Y por qué fue hasta ahora que entraron en estas prácticas y no lo hicieron antes, si es que existe el ébola desde el 76? Claro, recuérdese que esto es por crisis, ¿no? Y en función de qué tanto se vuelva amenaza a nivel mundial. Lo mismo diríamos del chikungunya, ¿sí? ¿Por qué no hay vacuna, verdad? Lo mismo diríamos del dengue, por qué ya no tenemos la vacuna lista, o hablando de la malaria o cualquier otro tipo de enfermedades que son similares, ¿no? Creo yo que de la exigencia de los sistemas de salud y los riesgos de muerte son los que hacen demandar con mayor prontitud una vacuna. Doctor, Cuba ha reaccionado enviando médicos también hacia los lugares en donde esta situación se ha vuelto insostenible, y decíamos son los países de África como Costa de Marfil, pero ¿qué riesgos corren ellos al haber ido a atender a pacientes con ébola, que pueden perder su vida? Claro, eventualmente se pueden infectar. Recordemos que hay un 5 o 10% del personal de salud que se ha infectado.
creo yo que el gobierno cubano ya contempló el poder proteger a sus trabajadores, a sus médicos y al personal paramédico que envió. Creo que deberían de haber dado el equipo de protección personal, esos detalles si no los tengo a la mano, pero qué bueno que el pueblo cubano, un pueblo hermano, está en esta batalla contra la epidemia allá en el África. Sí, no deja de ser un liderazgo también en cuanto a medicina, o bueno, por lo menos una labor humanitaria, ¿no? Claro, recordemos que todas las luchas sociales que ha tenido el pueblo cubano en materia de salud no son comparables con las de la región, ¿no? Es un país líder y creo yo que debemos de seguir el mismo ejemplo, ¿no? Del sistema cubano. Doctor, pues muchísimas gracias por venir a contarnos un poco de esta enfermedad que hasta ahora no ha llegado a Guatemala, por suerte, y esperamos que no llegue y simplemente pues quedarnos en estas medidas de prevención, pero es importante conocerlo. Claro. Con lo que usted quiera concluir, que se nos haya podido quedar en el tintero, doctor. Claro, pues un mensaje al pueblo de Guatemala de no alarmarse, creo que no estamos en la fase de preparación. Todas las instituciones de salud estamos coordinadas y estamos en el proceso de poder implementar un plan que sea lo más adecuado para poder contener cualquier amenaza biológica, no digamos ébola, en el país, ya que los sistemas de salud así lo exigen. ¿Alguna recomendación para los viajeros? Básicamente si notificar en el momento de su arribo al país, si proceden de un país africano donde se tengan casos de ébola, o si han tenido contacto con casos sospechosos y que eventualmente no han sido contactados por las autoridades de salud del país de origen, o bien en el país donde ellos están arribando como Guatemala, que así lo indiquen. Y si vamos de visita a cualquier lado, porque ya podría ser Estados Unidos, que está más cerca, pero también Europa, que está muy cerca o sea, Estados Unidos cerca de nosotros, pero Europa cerca de África, por ejemplo, o a algún país africano. ¿Qué recomendaciones le da a los que viajen en cuanto a sus normas de higiene? Pero la Organización Mundial de la Salud no ha restringido ningún viaje hasta el momento. Y las normas de higiene son las básicas: el lavado de manos y mantener una higiene personal constante. Y eventualmente el poder evaluar las medidas sanitarias que tienen los países que visitan, y así evaluar las amenazas a las cuales ellos están expuestos. Doctor José Ortiz, muchísimas gracias entonces por acompañarnos siempre, pues ilustrándonos y acompañarnos con estos temas desde su trabajo en el Seguro Social, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a quienes agradecemos también esta entrevista. Así que gracias al epidemiólogo doctor José Ortiz.